Buenas noches a todos. ¿Podéis confirmar por el chat, por favor, que oís y veis correctamente? Muchas gracias. Estupendo que la tecnología nos ayude hoy. Bueno, bienvenidos a esta nueva videoconferencia, cuarta del máster. Y bueno, vamos a empezar, aunque tocaba hoy activos financieros, pero el otro día nos quedamos un poquito, nos faltó la parte de inmovilización intangible. Voy a ir rápidamente sobre la parte de inmovilización intangible y luego entraré en la parte de activos financieros, si os parece bien. Así que si estamos todos, que somos bastantes hoy, pues vamos a empezar. Bueno, ¿qué entendemos por inmovilizado intangible? Pues son aquellos activos no monetarios, no físicos, que no tienen ningún tipo de materialidad y suelen estar representados en contratos o derechos de la empresa para recibir algún tipo de beneficio económico o financiero de este contrato. Por ejemplo, pueden ser gastos de investigación y desarrollo capitalizados, que veremos en qué condiciones se pueden capitalizar, concesiones administrativas, propiedad industrial, fondo de comercio, derecho de traspaso y aplicaciones informáticas. Esos son los que refleja nuestro plan general contable. También puede haber otros gastos que puedan ser activados siempre que cumplan condiciones de reconocimiento inicial, como gastos de adquisición de carteras de clientes, derechos comerciales, propiedad intelectual, etc. Hay algunos tipos de inmovilización intangible, como son los gastos de establecimiento, que nunca se reconocerán ni se registrarán, como ocurría en el antiguo plan, marcas, cabeceras de periódicos, etcétera. Siempre que se hayan generado internamente, nunca se podrán activar. Sí, en los casos en que se hayan comprado a terceros, pero nunca en el caso en el que se hayan generado internamente. Sí. Bueno, ¿cómo se reconocen? Bueno, para poder reconocerlos y activarlos es importante que sean derechos o contratos separables, es decir, puedan ser enajenables de algún modo. Una patente lo es, un fondo de comercio es enajenable de la empresa que lo ha generado o la combinación de negocios que lo ha generado. Un derecho de traspaso también, una aplicación informática igualmente, la propiedad intelectual del mismo modo, etcétera. Y, evidentemente, que surja de ciertos derechos legales o contractuales, como por ejemplo puede ser una patente, puede ser un fondo de comercio, un derecho de traspaso. Todo esto proviene de un derecho legal de la empresa. ¿Cuál es su valoración? Pues su valoración es, como en el inmovilizado material, precio de adquisición o coste de producción. O si, en caso de que no lo hubiera, valor razonable o cualquier otro admitido por el plan general contable. ¿Están sujetos a amortización? Sí, en función de su vida útil. Vamos a ver cómo son las correcciones de valor en los fondos, en los activos intangibles. Para empezar, para hablar de depreciación, amortización o deterioro en los activos intangibles, hay que primero que clasificarlos en dos grandes grupos. Aquellos que llamamos con vida útil definida, es decir, tenemos un plazo máximo por el cual este activo va a generar beneficios o rendimientos para la empresa. Por ejemplo, una patente nos da derecho, dependiendo del país, entre 25, 50 años, etcétera. O, por ejemplo, los gastos de I+D tienen una máxima que dice el plan que son 5 años, ¿no? O de vida útil indefinida, aquellos que no sabemos con certeza durante cuánto tiempo van a producir beneficios para la empresa. Entonces, los primeros sí se podrán amortizar de una manera recurrente y sistemática, y los segundos no se podrán amortizar de manera sistemática y solo se analizará periódicamente, cada año a ser posible, el eventual deterioro, es decir, la diferencia entre su valor razonable y el valor al que están contabilizados. Todos los dos, como veis, se debe evaluar su deterioro y en caso de que éste desaparezca, se puede revertir, salvo en algunos casos como comentaremos más adelante. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien, los activos de vida útil definida también se revisará anualmente el plazo de amortización. Y en caso de concesiones de propiedad industrial, el plazo legal máximo es el plazo máximo al que podremos amortizar estos bienes. Bueno, las cuentas de inmovilización intangible en el plan general contable pues son estas: investigación, desarrollo,
concesiones administrativas, propiedad industrial, fondo de comercio, derecho de traspaso, aplicaciones informáticas y los anticipos para inmunizaciones internacionales. Investigación y desarrollo. Bien. El plan entiende que en general los gastos de investigación y desarrollo deben ser contemplados como gastos del ejercicio, salvo que cumplan una serie de condiciones, con lo cual podremos activarlos. ¿Y cuáles son esas condiciones? Pues la primera es que estén claramente separados e individualizados por proyectos y su coste claramente distribuido y separado y especificado. Y además, y este es el más importante, tener fundados motivos de éxito técnico y de rentabilidad económica del proyecto. Es decir, que estos gastos que estamos invirtiendo no es, bueno, por una quimera que nos ha ocurrido, sino que tienen, en este momento, con la información que tenemos, hay muchas grandes probabilidades de que sea un éxito no solamente técnico o científico, sino también comercial. Separamos los conceptos de investigación y desarrollo, que son un pelín diferentes. Investigación tiene más que ver con investigación básica, técnica, y desarrollo tiene más con las aplicaciones comerciales y económicas de estas investigaciones. Y bueno, se amortizan en función de su vida útil, que el plan entiende que son 5 años. Para llevar el control de esos gastos, debe haber una gestión interna de hoja de costes para imputar gastos, etcétera. Y como sabéis, la activación de estos gastos se hace a través de la cuenta 730, que es de ingresos, trabajos de la empresa para el activo intangible. ¿Claro hasta aquí? Bien. Concesiones administrativas. Bien, pues son aquellas concesiones o actos o derechos que tiene la empresa en los que un ente de derecho público transfiere a una entidad, una empresa, la gestión de un servicio público o también puede ser el disfrute de un bien, un terreno, etcétera, ¿vale? Por ejemplo, puede ser, ocurre a menudo, por ejemplo, los mercados de abastos, Mercapal, Mercamadrid, Mercabarna, etcétera. Estos suelen ser concedidos, las naves, como concesiones administrativas durante un periodo de tiempo, por lo cual se puede amortizar el coste de esa concesión administrativa durante todo el periodo de la concesión. Figura en el activo por el importe total de los gastos incurridos para la concesión y la vida útil, como hemos dicho antes, vendrá dada por el plazo temporal del contrato. Propiedad industrial. Bien, pues la propiedad industrial en muchas ocasiones proviene de la investigación y el desarrollo. Y se contabiliza por los gastos de desarrollo capitalizados cuando se obtenga la correspondiente propiedad industrial como patente o cualquier otro tipo de propiedad intelectual, etcétera, que corresponda, incluido el coste de registro en la oficina de patentes y marcas o de agentes de patentes y marcas que sean necesarios, o en caso de que la patente sea comprada a otra empresa o a otro particular, el coste de esa compra. Se incluyen, como veis, patentes, propiedad intelectual, marcas y nombres comerciales. Marcas y nombres comerciales, como ya hemos dicho antes, siempre y cuando no sean generados internamente. Si son consecuencia de un desarrollo interno, no se pueden activar, van a gasto. Pero si son consecuencia de una compra externa, sí se pueden activar. Se valoran por el precio de adquisición y, bueno, cuando son consecuencia de proyectos internos a la empresa, como ya habéis visto, la propiedad industrial se valora inicialmente por los gastos de I+D pendientes de amortizar, es decir, por el valor neto contable de esos gastos de I+D que hemos empezado a amortizar y que empezamos a activar en nuestro balance. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Alguna pregunta? Bien. Fondo de comercio. Bueno, fondo de comercio, ¿qué supone? Es el exceso de precio que pagamos por una empresa sobre el valor neto contable que se obtiene de las contabilidades de esa empresa. Es decir, cuando una empresa que según su valor neto contable, por ejemplo, son 1 millón, y cuando otra empresa la compra, en vez de pagar ese millón, que es el valor neto contable de sus fondos propios, paga 1,5 millones, ese medio millón extra será el fondo de comercio. Solo se puede reconocer como consecuencia de una fusión, compraventa de acciones,
compraventa de empresas, etcétera. Y, al contrario que ocurría anteriormente, el fondo de comercio no se amortiza. Eventualmente se analiza el posible deterioro, es decir, esta fusión no ha producido las sinergias necesarias, con lo cual ese extra precio que pagamos no está justificado, con lo cual se realizaría una corrección por deterioro. Y por otro lado hay que comentar que el plan, para compensar esta no amortización que había antes, sí obliga, que ya veremos esto en la parte del patrimonio neto, a dotar una reserva indisponible igual a un 5% del valor del fondo de comercio cada año, hasta que esté totalmente dotada. Eso significa que en 20 años la empresa habrá dotado una reserva que es indisponible y por tanto no se puede repartir esa parte del beneficio, igual al importe del fondo de comercio, con lo cual equivaldría a amortizarlo de cierto modo, a dotar una autofinanciación de cierto modo de 20 años, que es como ocurría anteriormente. Y por último, derechos de traspaso, como sabéis, son los que se pagan por la cesión de un local o de un negocio al arrendatario. Y bueno, aquí de esta manera, bueno, pues hay una subrogación de derechos y una subrogación de obligaciones, y asimismo también recibimos por las especiales características del local o del negocio. Bien, y si se activan estos derechos de traspaso, se amortizan en el plazo mínimo posible, sin que se pueda superar el plazo del contrato. ¿Sí? Asimismo, los derechos de traspaso también pueden dar lugar a una corrección por deterioro en caso de que ese extraprecio pagado por la cesión del local no esté justificado. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Aplicaciones informáticas, ya sean generadas internamente o compradas, o ya sean hechas a medida para la empresa o estandarizadas, se pueden activar siempre que esté prevista la autorización durante varios ejercicios. Hay excepciones y no se pueden activar los siguientes conceptos. Por un lado, las actualizaciones. Cuando es una actualización de la misma versión, por ejemplo, pasar de Windows 7 a Windows 8 no sería una actualización, sino que sería realmente un software distinto. Por lo cual, actualizaciones siempre y cuando sean de las mismas versiones o del mismo software puramente, sí, nunca se pueden activar. ¿Qué más? Tampoco la formación del personal en el uso del software, siempre y cuando estos costes de formación estén desglosados aparte en facturas. Si en la factura, por ejemplo, de la licencia incluye la instalación y la formación como dentro del mismo coste no está desglosado, no podríamos diferenciarlo y se podría activar toda la cantidad. Por otro lado, auditorías informáticas y otro tipo de controles informáticos solicitados a terceros tampoco se podrían activar, y el mantenimiento de las aplicaciones. Cuando, por ejemplo, compramos un hardware junto con el software y el coste de esas aplicaciones es poco relevante en relación al valor del hardware, se puede incluir todo su importe dentro del inmovilizado material y no es necesario entonces desglosar entre lo que es software, o sea, aplicaciones informáticas, y hardware, equipos para procesar la información. ¿Entendéis por qué, no? Porque, bueno, si no es muy relevante, tampoco perjudica la imagen fiel de la empresa el que estén agrupadas las dos, ya que muchas veces, además, ese software va incorporado al hardware y sin él no podría funcionar. Bueno, recapitulando lo que vimos otro día, de inmovilizado material, intangible y financiero, es importante tener en cuenta particularidades como son las inversiones inmobiliarias, los activos en venta y los arrendamientos de permutas, y por otro lado ver que las conversiones de valor que hay son amortizaciones, deterioro, ampliaciones y renovaciones. Bien, hasta aquí todo lo que nos queda por ver de el inmovilizado intangible. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿No? Gracias, Sofía. Bueno, pues vamos a los activos financieros, que dan lugar a muchas consultas y muchas preguntas durante el curso. Bien. Bueno, ¿qué son activos financieros? Bueno, pues activos financieros es todo aquello de naturaleza no material, no intangible,
que sea bien dinero en efectivo, dinero en cuentas corrientes es ya por sí un activo financiero, sea, por otro lado, acciones o instrumentos de patrimonio de otra empresa, participaciones en otras empresas, o derechos a recibir dinero o otro activo financiero, o a intercambiar activos y pasivos financieros en condiciones favorables para la empresa. Préstamos concedidos, créditos concedidos, compra de valores de deuda, letras, bonos, obligaciones, etcétera, constituyen activos financieros. El Plan General Contable establece ciertas categorías de activos financieros en cuanto a su valoración y tratamiento. Primera, préstamos y partidas a cobrar, inversiones mantenidas al vencimiento, activos financieros mantenidos para negociar, otros activos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias, inversiones en el patrimonio de empresas del grupo, multigrupo y asociadas, y activos financieros disponibles para la venta. Esta clasificación, con algunas excepciones, es paralela y muy semejante a la de los pasivos financieros, como veremos en otra sesión. Vamos a ir viéndolos uno tras uno. Bueno, préstamos y partidas a cobrar. Aquí se incluyen tanto los créditos a favor de la empresa por operaciones comerciales, es decir, aquello que está incluido en cuentas de clientes y deudores, como otros créditos por operaciones no comerciales, que serán aquellos activos financieros que no están siendo derivados, no tienen origen comercial, sus cobros son de cuantía determinada o determinable, por ejemplo, en este caso, un préstamo concedido a un empleado, a un accionista, a un socio, a un directivo, sería uno de estos ejemplos, y no son negociables, es decir, generalmente los préstamos es difícil negociarlos y transferirlos. Hay una posibilidad de que alguien se lo subrogue, pero no es algo habitual, no hay un mercado activo de negociación. ¿Sí? Y su valoración será inicialmente valor razonable, es decir, que sea el precio de la transacción, y posteriormente a coste amortizado siguiendo el método del tipo de interés efectivo, salvo algunas excepciones, por ejemplo, que son letras del tesoro o activos financieros a corto plazo, en el que podremos seguir valorándolos por su valor nominal, siempre y cuando el tipo de interés no sea muy alto. Los préstamos y partidas a cobrar están sujetos al análisis y evaluación de su deterioro, como consecuencia, en general, del riesgo de crédito del deudor. En este caso, al cierre del ejercicio, o cuando exista cierta evidencia, analizaremos el deterioro, y este deterioro será igual a la diferencia entre el valor contable que tenemos y el valor actual de los flujos de efectivo estimados futuros. Esto ya, si recordáis, lo vimos en la parte de clientes. Es la misma parte. Y el deterioro se reconocerá en pérdidas y ganancias como gasto y, en caso de que se revierta, como un ingreso. Si recordáis aquella parte de el registro, es semejante. ¿Alguna pregunta de esto? Sí, como es coste amortizado, Sofía, coste amortizado implica que vamos a ir descontando todos los pagos a cuenta que vaya realizando nuestro deudor. Con lo cual, evidentemente, nunca llegará a será el importe que tendría en el caso de que no hubiera deterioro, pero claro, si ya ha pagado parte, será ese valor que tenga, ese coste amortizado en ese momento. ¿Sí? De nada. Seguimos. Segunda categoría, inversiones mantenidas hasta el vencimiento. ¿Y qué incluimos aquí? Bueno, generalmente serán valores representativos de deuda. ¿Qué entendemos por valores de deuda? Letras, pagarés, bonos, obligaciones, etcétera. ¿Vale? Tengan vencimiento fijo, es decir, 1, 2, 3, 5, 7, 10 años. Originen cobros de cuantía determinada o determinable, es decir, tengan un tipo de interés bien implícito o bien explícito en función de su calendario de cobros o pagos, que podamos decir, bueno, este es su calendario de pagos, sus flujos de caja son ciertos en la medida de lo posible. Se negocia en el mercado activo, es decir, podemos venderlos y comprarlos. Hay un mercado secundario en el que podemos vender o comprar estos activos. Y en este caso, además, condición sine qua non para que sea así es que la empresa tenga capacidad e intención
de conservar los establecimientos. Intención, está muy bien, pero sobre todo la capacidad es que la empresa tenga una capacidad, solvencia económica suficiente como para no necesitar venderlos anticipadamente. Su valoración se van por valor razonable inicialmente, en este caso incorporando los costes de transacción y posteriormente a coste amortizado siguiendo el tipo de interés efectivo. Y por tanto los intereses que salen devengando se registrarán como ingreso. En cuanto al cálculo de deterioro, sigue las mismas reglas que los préstamos y partidas de cobrar. En este caso, en cambio, sí que podemos, como hay un mercado activo, podemos sustituir el valor actual de los flujos de caja futuros por el valor de mercado. Por ejemplo, imaginaos que hace unos años decidisteis invertir en bonos del gobierno griego. Bien, pues ahí tenéis una referencia clara para calcular el deterioro, que sería la evolución de la cotización de vuestro bono, que iría bajando del 100 al 90, al 80, al 60, al 50, al 30, y ese porcentaje sería un valor de mercado que podéis compararlo con vuestro coste amortizado y por tanto dar lugar a una corrección por deterioro. ¿Entendido esto? ¿Sí? Bien, seguimos adelante. Seguimos adelante. Vamos a ver. Siguiente categoría. Activos financieros mantenidos para negociar. Bueno, y mantenidos para negociar es una manera bonita, por así decirlo, un eufemismo, de decir activos financieros mantenidos para especular. No es exactamente eso, pero sí son activos financieros que la empresa compra para vender en el corto plazo. Pueden ser valores de deuda, pueden ser también acciones, cualquier tipo de activo cotizado que la empresa compra para obtener una rentabilidad en el corto plazo. Tienen que formar parte de una cartera de instrumentos que la empresa identifica y que ha habido actuaciones habitualmente la empresa gestiona de esta manera con esta intención de compraventa en el corto plazo. Y pueden ser también instrumentos financieros derivados que no sean designados instrumentos de cobertura. Pueden ser derivados especulativos, pero que estén generando beneficios para la empresa. Su valoración, valor razonable sin gasto de transacción y posteriormente a valor razonable. Siempre, en todo momento, valor razonable y los gastos de transacción irán a pérdidas y ganancias por separado. ¿Sí? Como se llevan a valor razonable, sabéis que en este caso no hay posible deterioro de valor. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bien. Bien, pues aquí tenemos un pequeño ejemplo de activos financieros mantenidos para negociar. Os voy a dar unos segundos, más o menos medio minuto, un minuto, para que hagáis los cálculos. Una empresa adquiere acciones en un mercado organizado con la finalidad de venderlo en el corto plazo. Su precio de adquisición, que coincide con el de cotización, son 30.000 y los gastos de corretaje o de comisiones han sido 500. Y al cierre del ejercicio su cotización es de 32.000. Bueno, la pregunta es, ¿cuál será la valoración inicial y cuál es la valoración final y el beneficio, por tanto, que resulta? Así que os voy a dar, un minuto para que calculéis vosotros esto y volvemos enseguida y los ponemos en común. Tenéis un minuto. Bueno, vamos allá. Sofía, como hemos dicho antes, si recuerdas bien, se valoran en todo momento a valor razonable. Por lo cual significa que en todo momento se valorarán por su valor de mercado. Así que en este caso, sí, 30 y 32, efectivamente. Valor inicial, 30.000 será activo financiero, 500 gastos, pérdidas y ganancias, y el cierre, 32.000 valor del activo financiero y 2.000 será nuestro ingreso financiero. Incremento de valor de activos financieros mantenidos para negociar, etc. ¿Sí? Los 2.000 irán a una cuenta del grupo 7, 32.000 será, pues bueno, en este caso será grupo 5, ya que normalmente mantenidos para negociar son activos de corto plazo.
¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro hasta aquí? Bien, pues seguimos con la siguiente categoría. ¿Tenemos alguna más? Otros activos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias. Evidentemente, ya sabemos cómo va a estar. Sofía, a ver, perdona. Anteriormente sí se permitía usar la media del último trimestre o el valor del 31 de diciembre. Actualmente, como si siempre que hay un mercado activo, el plan dice el valor a 31 de diciembre. Salvo, por ejemplo, con otras cosas como, por ejemplo, la moneda extranjera, que ya veremos en su momento, permite una valoración distinta usando un tipo medio de cada mes. Pero es un poco distinto. Lo veremos en su momento. Pero generalmente cuando es valoración final, la del 31 de diciembre es la que el plan aconseja. Bueno, en esos activos financieros a valor razonable, como veis, se valoran a valor razonable y los cambios en ese valor irán directamente a pérdidas y ganancias. ¿Qué categorías hay aquí? Activos financieros híbridos, que son aquellos que tienen una parte que puede ser un activo financiero ordinario y un derivado, o aquellos que la empresa designe así en su momento de su compra o reconocimiento, para incluirlos en esta categoría, porque, bueno, permite mostrar de manera más fehaciente o más fiable y menos inconsistente los activos financieros y la clasificación de los activos financieros de la empresa. Y también que la empresa los gestione de una manera en base a su valor razonable, en función de gestión del riesgo o de inversión o especulación que esté documentada por la empresa, en base a una política o en base a actuaciones anteriores, etcétera, etcétera. Bueno, de nuevo se valoran por su valor razonable sin incluir los gastos de transacción de manera semejante a los anteriores, que se reconocerán en la cuenta de pérdidas y ganancias. Como la valoración es el valor razonable se llevan a la cuenta de pérdidas y ganancias, en este caso tampoco habrá análisis de deterioro. La particularidad principal es qué activos incluimos y prácticamente son los que la empresa un poco considera que deben ir aquí por sus características. Siguiente categoría, y esta es un poco peculiar, porque son inversiones en empresas de grupo, multigrupo de sociedades, es decir, participaciones en empresas en las que tenemos algún tipo de interés, no solamente financiero, sino también de control o de cartera, etc. ¿Cuándo se considera que una participación en una empresa entra en esta categoría? Bueno, pues cuando la empresa tiene una mayoría de derechos de voto, es decir, hay una unidad de decisión en este caso, cuando hay una mayoría de derechos de voto, tenemos facultad para nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del Consejo de Administración, podemos disponer, en virtud de acuerdos con otros socios, sindicando acciones, etcétera, de la mayoría de los derechos de voto, o en el momento actual, en el momento de emisión de las cuentas anuales, hemos designado bien directamente o mediante acuerdos a la mayoría de los miembros del órgano de administración. ¿Sí? Justo en el momento en que se formulen las cuentas consolidadas y durante los ejercicios inmediatamente anteriores. ¿Cuál es la valoración inicial? Pues se valora inicialmente por su valor razonable. Y posteriormente al coste, que será este valor razonable inicial, incluido coste de transacción, menos importe acumulado de correcciones por deterioro. ¿Y cuál será su deterioro? Pues la diferencia entre el valor contable y el valor neto realizable, o en su caso, valor actual de los flujos de efectivo esperado. Aunque en este caso último es bastante más complicado, ya que no es un bono, no es algo que tenga un rendimiento determinado. Con lo cual, habitualmente se compara el valor contable con el valor neto realizable. Asimismo, este deterioro sí que es reversible y se registrará como un ingreso. Veis que es un poco diferente su valoración, valor razonable, pero luego va a coste menos importe de correcciones por deterioro. A pesar de que pueda, por ejemplo, en algún caso, ser empresas cotizadas
y poder ver su ahorro razonable día a día. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Bien. Vamos a los otros activos financieros disponibles a la venta, que es otra categoría. Y son aquellos que no han estado en ninguna otra categoría y son aquellos que la empresa tiene en esa situación disponibles para la venta. Se valoran a valor razonable más costes de transacción, en este caso los incluimos, incrementamos ese valor razonable en los costes de transacción y posteriormente siempre se harán a valor razonable. La diferencia con los anteriores, otros que iban a valor razonable, es que en este caso los cambios no van a ir directamente a pérdidas y ganancias, sino que irán directamente al patrimonio neto. ¿Qué ocurre? En el momento de la venta o la baja, esas variaciones que teníamos reflejadas en patrimonio neto irán todas a pérdidas y ganancias, así como el resultado posible en la venta. Están sujetos a análisis de deterioro si se produce una rebaja, como aquí dice, continuada significativa de su valor razonable. Y por tanto el deterioro será la diferencia entre valor razonable y coste amortizado en el momento de la valoración, que generalmente será a cierre de ejercicio. ¿Sí? Es la diferencia, en este caso, valor razonable, pero mientras no se venda, los cambios no van a pérdidas y ganancias, sino que mientras siga en el patrimonio de la empresa, los cambios en el valor razonable, sean positivos o negativos, irán provisionalmente a patrimonio neto mientras el activo siga en posesión de la empresa. Vamos a verlo con un ejemplo. Bien. Bueno, está mal enunciado, está justo al revés. Bueno, yo lo cambiaré. Una empresa que embolsa el 1 de enero del año N títulos de renta variable para incorporarlos al patrimonio como disponibles para la venta, por importe de 6.000. Los costes de transacción han ascendido a 20 euros. Al cierre del ejercicio, aquí tenemos que volver a evaluar valor razonable. El valor razonable es de 6.500. Bien. Y en el año siguiente, N+1, la empresa los vende por 7.100. Bien. Voy a daros un minuto y medio para que hagáis los cálculos de beneficio de 31 de diciembre y beneficio final y cómo se reflejaría contablemente más o menos. No hay que hacer el asiento, pero a dónde iría cada importe. ¿De acuerdo? Así que os doy un minuto para hacer estos cálculos. Bien, los tenemos. Tenemos beneficios a final de año y beneficio en la venta. ¿Y a dónde irá cada partida? Muy bien, Sofía. Enhorabuena. Gran trabajo. Aquí está la solución. Evidentemente, la valoración inicial, efectivamente, 6.020.
Al cierre, 6.500 irá del valor activo financiero y por tanto 480 de incremento de valor en el patrimonio neto. Y en el momento de la venta, tendremos que dar de baja esos 480 y reflejaremos el ingreso financiero por el importe total desde el momento inicial, 6.020, y el momento final. Como veis, estos 1.080 son por la diferencia entre estos dos valores. Entre este valor y este valor, la diferencia da estos 1.080, que serán los ingresos que reflejaremos en el año X más 1. ¿Sí? ¿Lo veis? Provisionalmente hemos llevado el beneficio aquí, pero en este momento damos de baja aquí y va a pérdidas y ganancias, con lo cual al final el incremento de patrimonio total será 1.080. ¿Sí? ¿Claro, sí? ¿Alguna pregunta de esto? No. Perfecto. Gracias. Bien. Vamos a hablar de la reclasificación de activos financieros, que es posible, pero no siempre. Hay algunos activos financieros que nunca se pueden reclasificar. Y son aquellos que han estado incluidos en las categorías mantenidos para negociar inicialmente o valor razonable con cambios en cuenta de pérdidas y ganancias, no se pueden reclasificar a otras categorías o de otras categorías a estas dos, salvo que el activo proceda a calificarlo como inversión en empresas de grupo, multigrupo o asociadas. Por ejemplo, porque hemos adquirido más participación o porque como consecuencia de algún acuerdo pasamos a controlar la empresa, a nombrar a la mayoría de los miembros del Consejo de Administración, etcétera. En ese caso, podríamos reclasificarlo de cualquiera de estas categorías a inversión de grupo o multigrupo y asociadas. Por otro lado, tampoco podemos clasificar ningún activo financiero en la categoría mantenido sin vencimiento si en el ejercicio corriente o en los anteriores han ocurrido una de estas cosas. Hemos vendido y reclasificado activos incluidos en esta categoría por un importe que no sea insignificante, con el importe total de las inversiones mantenidas hasta el vencimiento, y con la excepción de los que correspondan a ventas o reclasificaciones cercanas al vencimiento, muy cercanas, que hayan ocurrido cuando la empresa ha cobrado la práctica de neutralidad del principal o que se deben a un hecho aislado que no está dentro del control de la empresa y no es recurrente, que la empresa no podría haber previsto o anticipado de una manera fiable. ¿Sí? Con lo cual esas son las excepciones a la reclasificación de activos financieros. Si bien tampoco es muy habitual que las empresas estén reclasificando de un lado a otro. Sí puede ocurrir que una inversión en el grupo, por un motivo, pase a ser un activo disponible para la venta. Entonces aquí sí que es una reclasificación que, bueno, tiene sus implicaciones en cuanto a valoraciones, etcétera, y que puede ocurrir que, bueno, depende cuando no se haga esa valoración, puede dar lugar a, bueno, a ciertos movimientos en la cuenta de resultados que muchas veces no son deseados por las empresas. ¿Sí? Bien. Bueno, en cuanto a la presencia de las inversiones financieras en el plan general contable, bueno, pues en empresas vinculadas tenemos estas cuentas, las del grupo 2 cuando son de largo plazo y del grupo 5 cuando son de corto plazo. Aquí tenéis todas las distintas participaciones, valores de deuda, créditos a partes vinculadas, etcétera. Y por último, desembolsos pendientes. Como veis, dividendos a cobrar, etcétera, se registran por separado. Si no son vinculadas, seguimos grupo 2, grupo 5. Grupo 2, como sabéis, son de largo plazo, inversiones financieras a largo plazo, y grupo 5, inversiones financieras a corto plazo, y como veis tenemos todos, créditos al personal, créditos por venta inmovilizado, derivados financieros, etcétera, etcétera, imposiciones, desembolsos pendientes, etcétera. Esto ya sabéis que está en el plan general contable, en el plan de cuentas, y bueno, es fácil seguirlo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, hay una pregunta muy recurrente
en las consultas, que es la del tipo de interés efectivo. La del tipo de interés efectivo. Y bueno, pues he preparado un pequeño gráfico aquí de cómo calcularlo. El tipo de interés efectivo corresponde a lo que es más conocidamente más habitual, más visto, es la tasa anual equivalente, con una diferencia. La tasa anual equivalente incluye una serie de comisiones y gastos que están estipulados legalmente, que no necesariamente son todos los gastos o comisiones a los que está sujeta una operación financiera de préstamo o de inversión, etc. Por ejemplo, la RAE no incluye nunca los gastos notariales o costes de registro o impuestos, por ejemplo, como remisiones patrimoniales en un préstamo, mientras que el tipo efectivo contablemente sí debería registrar. Pero al final es el tipo que realmente nos cuesta el dinero, teniendo en cuenta lo que realmente percibimos y lo que realmente pagamos, teniendo en cuenta comisiones, gastos, primas de emisión en el caso de activos, primas de reembolso, etc. Bien. Bueno, las dos fórmulas que podemos usar en Excel para calcular el tipo efectivo en función de los datos que tengamos son la función tasa y la función TIR. La tasa es generalmente muy útil cuando tenemos un importe y los pagos que vamos a tener que ir realizando. ¿Sí? Y si tenemos, por ejemplo, en el caso de algunos préstamos hay lo que se llama una cuota final, pues si tenemos también sería adecuado usar la tasa. Entonces aquí veis que la fórmula en Excel tiene los siguientes atributos. El número de cuotas, que es NP, número de periodos, pago, que es el importe de la cuota, VA, que será el importe inicial de la operación, que aquí se han descolocado un poco las fechas, valor residual será SVF, tipo, significa el tipo de reacción, si es prepagable o postpagable. Cuando no decimos nada o se pone un cero, se entiende que es postpagable, la forma habitual de los préstamos, y si ponemos un 1 es prepagable, como suele ser habitual en los contratos de arrendamiento financiero o de leasing. Y por último, estimar es una estimación nuestra de esa tasa, aunque no es necesario. En las versiones ya desde 2006 o así de Excel no es necesario incluir este valor. Por su lado, pues aquí solo hace falta tener el importe, el número de cuotas, el importe de la operación y las cuotas a pagar. Con esos valores ya podemos calcular la tasa según con esta fórmula. El tipo efectivo. En cambio, para TIR nos hacen falta todos los flujos de caja de la operación, desde el momento 0 hasta el momento N, que pueden ser todos diferentes. Y nos dará, por tanto, una TIR, igual que la tasa, en mensual, trimestral o anual, en función de cómo sean los flujos de caja que hemos puesto o las cuotas que hemos puesto, que luego habrá que elevar a 12 o a 3 o 4, depende de lo que sea, para elevar al año. De nuevo aquí, el atributo de estimar tampoco es necesario desde hace ya varias versiones de Excel. Solamente con poner TIR, seleccionar los flujos de caja de la operación, tenemos suficiente. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de esto? ¿De Excel? ¿Todos más o menos sabéis usar estas fórmulas? ¿Las habéis utilizado ya en los ejercicios, etcétera? Si tenéis también en el campus unos cuantos tutoriales en modo vídeo y también un par de PDFs con matemáticas financieras y cálculo del coste amortizado y tipo de interés efectivo que podéis utilizar. Podéis bajaros y ahí también explica un poco de cómo usar estas fórmulas. Bien, pues vamos a hacer un poco de recapitulación sobre todo lo que son la valoración de los activos financieros con esta última tabla. Bueno, y en función del instrumento veremos que préstamos hipotéticos a cobrar, la valoración es valor razonable inicialmente y posteriores a coste amortizado siguiendo el método de tipo de interés efectivo y con análisis de deterioro. Del mismo modo, ocurre con las inversiones mantenidas hasta el vencimiento.
ahorro razonable inicialmente, coste amortizado siguiendo el tipo de interés activo y cálculo del deterioro. Los otros activos financieros de ahorro razonable con cambios en cuenta de pérdidas y ganancias, siempre a valor razonable sin incluir los gastos de transacción, y los cambios los estamos llevando periódicamente a cada cierre de ejercicio a la cuenta de pérdidas y ganancias. Los activos financieros mantenerlos para negociar irán de nuevo a valor razonable sin los gastos y los cambios de nuevo a pérdidas y ganancias. Inversiones en empresas del grupo multigrupo asociadas, aquí irán a valor razonable incluyendo los costes de transacción y posteriormente irán a ese coste menos las correcciones por deterioro. Los cambios irán a pérdidas y ganancias. Y por último, activos financieros disponibles para la venta irán a valor razonable incluidos los gastos, pero en este caso los cambios, en tanto y cuando el activo no se venda, enajene o se dé de baja, irán al patrimonio neto. Y en el momento de su venta, como hemos visto anteriormente, lo llevamos todo a pérdidas y ganancias, como un ingreso de ejercicio. Dando de baja el importe que tengamos, que hemos tenido, ya sea pérdida o ganancia, registrado en patrimonio neto. ¿Sí? Bueno, pues esto era más o menos todo lo que quería contaros de activos financieros. Si tenéis alguna pregunta, si no, nos vemos la semana que viene o nos escribimos por las tutorías o cuando nos vaya resulte más productivo. ¿No hay preguntas? Pues muchas gracias a todos, buenas noches y bueno, pues nos vemos la semana que viene y os mandarán la presentación, la subirán a Campus, la presentación la mañana. ¿De acuerdo? Pues muy buenas noches.